Un viaje hacia la fantástica tierra de la inspiración. Cuento. Esa mañana amaneció lloviendo como si el cielo pretendiera quedarse vacío. Cuando el profesor entró al salón de clase, los niños estaban empapados jugando entre el lodo de la inundación. El profesor llamó a la directora de disciplina, quien les profirió un regaño y los evacuó hacia el aula múltiple. Ya había transcurrido la primera hora de clase y un tibio rayo de sol asomaba tímido. Intempestivamente sopló un frío viento y cayó una granizada. Los niños salieron apresuradamente del aula para jugar con el granizo, dejando al profesor con la palabra en la boca, mientras éste les gritaba que se entraran nuevamente al salón de clase. Para la hora del descanso, nos encontramos escribiendo las anécdotas en el observador y preguntándonos cuál sería la mejor opción para tratar con alumnos a tal punto díscolos que nos resultaba tan dificultoso realizar las clases. ¿Preguntar a la vieja sabia? Algunos ya lo habían hecho y no se encontraban satisfechos con las respuestas. Además, para ir a la casa de la vieja sabia habrá que cruzar la montaña de las brumas perpetuas, el valle de los verdes prados e ir más allá, bordeando el sitio de las gigantes piedras parlantes. No creemos que tanto esfuerzo sirva de algo, exclamaron con incredulidad los demás docentes. A más, la vieja sabia exigirá un santo y seña para acceder a su casa, nos advirtió otro camarada. Ya que tal era nuestra determinación, declaramos hacer alianza y dar lo mejor de sí cada uno para lograr el objetivo. Hicimos uso de las capacidades con números y tecnología de Jaime y muy prontamente habíamos adquirido un santo y seña. Wilson, Jaime y yo arribamos un día jueves en una tarde calurosa de febrero a la casa de la vieja sabia. En el portal nos recibieron los guardianes, quienes revisaron los números y símbolos de las contraseñas. Y luego de una requisa nos hicieron pasar con el administrador. Un hombre calvo, regordete, con bigotes en mostacho, quien estaba arrellanado en un gran sillón detrás de un fino escritorio de madera. Con ademán cortés nos hizo pasar y nos preguntó el motivo de nuestra visita. Como le hubiéramos expuesto los motivos, nos miró detenidamente con gesto de solemnidad por encima de sus gruesos lentes empañados por el vapor del café. Sus contraseñas, por favor. Estos códigos de contraseña no son suficientes para tener una conferencia con la vieja sabia, dijo con aire pomposo. Pero con ellos podrán entrevistarse con su jardinera. Nuestras miradas se cruzaron con aire de sorpresa y una sonrisa mezcla entre decepción y resignación. Del ahogado el sombrero, nos musitó Willy intentando subir los ánimos del grupo. Cuando entramos a la sala, la jardinera regaba plantas de coloridas flores. La gran sala, adornada con cristales, tenía una gigantesca biblioteca. Examiné algunos de los títulos de los volúmenes que estaban frente a mí. Lev Vygotsky, Pensamiento y lenguaje. Celestín Freinet, Técnicas Freinet de la Escuela Moderna. Jean-Jacques Rousseau, El contrato social. Jean Piaget, El lenguaje y el pensamiento del niño pequeño. Cuentos de los hermanos Grimm, cuentos de Ítalo Calvino,
fábulas de Samaniego y un sinnúmero más de obras, seguido por anaqueles con lápices, pinceles, pinturas, dibujos, juguetes, papeles y muchos utensilios más. Aquella era una mujer joven que vestía un delantal de flores y mantenía una expresión entre reservada y cortés. La jardinera de la vieja sabia nos recibió muy afablemente y nos pidió que expusiéramos las razones por las cuales estábamos allí. Le expresamos nuestras cuitas y sinsabores de lo acaecido en las aulas con los niños, así como nuestra pretensión de encontrar una solución. Nos llevó a un reservado rincón de su biblioteca y nos pidió que relatásemos los problemas que teníamos en el aula y describiésemos las causas que los originaban, mientras tomaba atentas notas con una pluma sobre una lámina de cristal. Nos inquirió con aire grave si creíamos que había algo que pudiésemos hacer en el aula para mitigar los problemas expuestos. En un primer momento sentí que nuestra respuesta sería un no rotundo. Entonces, una voz en mi interior expresó con suavidad, pero con firmeza: afirmar un no implica la rendición total y definitiva. Es por esta razón que hemos venido hasta aquí, expresé con cierto aire de incertidumbre. La jardinera nos asistió en un diálogo reflexivo de autocrítica y autoobservación, del cual surgieron algunas alternativas que podríamos utilizar en búsqueda de la solución a nuestro problema. Una noche, habiendo terminado temprano el diseño del mandala para la próxima clase, al hacer la maleta, asomó el libro de Assmann, Placer y ternura en la educación, que hubiera tomado prestado de la biblioteca de la jardinera. Así que decidí iniciar su lectura. Para cuando sentí mis ojos cansados, miré el reloj. Era la 1:11 de la madrugada. A la mañana siguiente, considerando que ese día debía entrevistarme con la jardinera y que sería un arduo día desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y presintiendo que podría quedarme dormido, considerando lo poco atractivo del tema que iba a ser expuesto, reflexiones sobre el currículum, preparé un té concentrado de eritroxylum coca y lo puse en el termo, pensando en que esta pócima me prevendría del cansancio en las horas de la tarde. Cuando estuvimos de vuelta con la jardinera, ella, después de habernos presentado el tema, nos entregó materiales y pidió que elaboráramos un sombrero. Entre risas, juegos y comentarios, nos dedicamos a la tarea. El discurso fue presentado a partir de vestir los sombreros. Seguidamente nos pidió dibujar un laberinto, el cual versaba también sobre el tema del currículo. Para cuando nos despedimos de la jardinera eran las 7:30. Abrí mi maleta para guardar los libros y la tibieza de mi termo, aún sin destapar, me sumió en una reflexión sobre las prácticas de la sagaz y animosa jardinera que habían logrado mantenerme sin asomo de cansancio durante 4 horas 30 minutos, a pesar de que mi última comida había sido un tentepié de manzana a las 11 a.m. y después de una ardua jornada laboral. Ya de regreso a casa, mientras atravesábamos la montaña de la niebla perpetua, Willy rompió el aletargado silencio con parecida reflexión. Ustedes se dan cuenta que esta jardinera nos ha mantenido distraídos por 4 horas en actividades
que nosotros no logramos en nuestra clase tan siquiera media hora? Creo que es hora de observar con detenimiento y acatar sus consejos. Así es, asintió Jaime. Desde mañana mismo iniciaremos el diario de campo y veremos qué pasa. Para nuestro próximo encuentro, la jardinera nos interrogó sobre si habíamos realizado las acciones propuestas, así como sobre los resultados obtenidos. Le contestamos con un sí, pero no estamos del todo satisfechos. La jardinera juntó sus palmas, apoyando su rostro entre los índices y pulgares. En un gesto caviloso, su mirada se perdió por unos segundos largos en el vacío. Inspiró profundamente, cerró los ojos mientras expiraba. Seguidamente, se dirigió hacia un viejo anaquel de madera. Abrió una gaveta sacando unos particulares pares de gafas. Este es mi más preciado regalo, dijo en tono grave. Quiero que las uséis por una clase y reflexionéis muy detenidamente sobre aquello que verán. Examiné mi par de gafas detenidamente. Parecían muy antiguas, aún más de lo que su invención pudiera decirme. Sobre el marco, elaborado en un extraño material ambarino, en la parte interna conservaba unas letras escritas en estilo gótico: T, F y S. Su gesto serio y terminante indicaba que era hora de marcharnos y que no habría una interpelación más mientras no realizáramos la experiencia. Volví a mirar las viejas gafas. Había organizado la clase por grupos. Cuando los niños estuvieron suficientemente inmersos en el trabajo, sigilosamente me retiré a un rincón del salón. Los observé detenidamente antes de encajarme las extrañas gafas. La siguiente imagen fue un caleidoscópico movimiento de colores sobre y alrededor de las cabezas de los chicos, en tonos verde hoja y borravinos, y unos muy pocos rompían con tonos pasteles claros. Quité y puse repetidamente las gafas para comprobar el extraño fenómeno de la alucinación. Conmocionado y para volver en mí, salí del salón y me senté en la escalinata del frente. Desde ese ángulo se observaba la clase del profesor Will en el salón adjunto. Los chicos trabajaban en grupos y les observaba muy alegres y entusiastas. Saqué el par de gafas de mi bolsillo para observarlos. El caleidoscópico juego de colores volvió a surgir, pero esta vez en tonos pastel, matizados en rosa y azul, con chisporreteos dorados que salían de sus cabezas. Gesticulé con las manos para llamar al profesor Wilson, quien salió para atenderme. Le inquirí que me indicara qué estaban haciendo. Estoy desarrollando la temática transversal sobre genética en la que quedamos, respondió. Volví a ajustarme las gafas y eché una mirada a mi grupo de clase. Los verde hoja y el borravinos seguían allí presentes. ¿A qué podría deberse la diferencia en los colores?, me pregunté. Había llevado a mi grupo un extracto del libro El olvidado monje del huerto, de Fabio Salamanca. Les había solicitado que extrajeran ideas principales. En cambio, el profesor Wilson había llevado a su grupo el relato sobre un juicio en la corte, en donde un marido presentaba una querella en contra de su esposa, alegando que uno de sus 2 hijos mellizos era de otro padre
y en el que el juez había fallado a favor del demandante. El profesor Wilson le solicitó a sus alumnos discutir el asunto, escribir sus reflexiones y diseñar dibujos para recrear la historia. Continuamos haciendo observaciones y recopilando información por varias clases más. El profesor Jaime ordenó, clasificó y estandarizó las observaciones. Perfilamos grupos de estudiantes y temáticas diferentes a la luz de los resultados de las observaciones. Aguzamos los sentidos con claridad sobre el efecto del diseño de las actividades en el ambiente del aula, así como sobre la propensión de los niños a diferentes formas de aprender. La jardinera envolvió las gafas en lustrosos paños negros. Cuidadosamente las depositó en cajas de madera y las devolvió al anaquel de donde las había sacado. Apoyando sus dos manos sobre el escritorio, nos miró inquisitivamente. ¿Y bien? Deseo escuchar los resultados de su experiencia. Como hubiéramos terminado de contarle las anécdotas de nuestras experiencias, una sonrisa de satisfacción se esbozó en su rostro. Volvió a su antiguo anaquel, sacando de su delantal una dorada llave. Abrió un cajón y expresó con aire jubiloso: «Aún tengo otro regalo para ustedes. Es mi último regalo». Era una hermosa libreta de cubierta en cuero repujado. «Para que no olvidéis cuán importante es que anotéis las observaciones de las clases», nos advirtió prudentemente mientras nos las entregaba. Luego se volvió a su anaquel y extrajo de otra caja unos juegos de magníficos cristales y nos reveló: «Sobre estos cristales se encuentran grabadas todas las memorias de las experiencias que han realizado en esta casa. En caso